Mucho hablamos de la importancia de la ciencia, de la tecnología, del compromiso del Estado con la ciencia y con la tecnología en estos últimos días, así que le doy la bienvenida a Nora Bar, que me estaba contando unos datos increíbles fuera del aire. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Datos bien. muy interesantes aparte, ¿no? Para tener en cuenta qué pasa en otros países, cuánto invierten en tecnología, cuánto nosotros y qué sale de ahí. La verdad es que la preocupación es enorme porque ahora que se puso en marcha toda esta enorme y fabulosa maquinaria y se están viendo todas las semanas noticias sobre las cosas que se van produciendo, se discute sobre una versión muy antigua del CONICET, como que no tiene comunicación con el ámbito privado. Y esto no es cierto para nada. Crece, está en crecimiento, quedará mucho por hacer, pero está en crecimiento la vinculación del sistema científico, el CONICET y las otras organizaciones del sistema científico con la actividad privada, ¿no? Y realmente muchas veces se acusa a los científicos argentinos de esa palabrita ñoquis y sin embargo todos los números, la bibliometría internacional muestran que están entre los más productivos con el pequeño presupuesto que se invierte, porque la Argentina tiene un presupuesto de inversión en ciencia y tecnología muy pequeño todavía. Muy pequeño, contrariamente a lo que por ahí no podría se parecer, dice, o se dice a veces, ¿no? A veces se dice, se invierte mucho y no producen. No, es todo lo contrario. De hecho, tenemos aparte, lejos de ser ñoqui, se esfuerzan muchísimo, es una vida dedicada al estudio, básicamente. Así es, al estudio y al trabajo, ¿no? Como decíamos, con digamos, con pocos recursos en comparación con otros países. A ver, veamos. Y acá, por ejemplo, tenemos la cantidad de científicos por población económicamente activa, ¿no? La Argentina tiene 3,18 por cada 1000 habitantes activos, pero miremos otros países que son los países que siempre usamos de ejemplo, como la meta a llegar o el ejemplo que hay que seguir. Corea del Sur, 18 por 1000. Mirá vos. Francia, más de 10. Alemania, más de 10. Portugal, casi 10 por 1000. Estados Unidos, casi 10 por 1000, ¿no? Los países más desarrollados son los que más invierten, que más tienen, claro. Más investigadores por su población, ¿no es cierto? Por personas que trabajan. También tenemos la inversión que se hace en ciencia y tecnología. La Argentina, por ejemplo, invierte más o menos el 0,40 y pico % del PBI. Bien. Israel, que está en el otro extremo, más del 5% de su PBI. ¿No? O sea, países incluso que no tienen grandes recursos naturales ni nada, apuestan justamente a esa sociedad del conocimiento. ¿Y en qué áreas se investiga en la Argentina? Bueno, el 25% más o menos de los investigadores trabajan en ciencias agrarias, en ingeniería y materiales, 26% en ciencias biológicas y de la salud, 20% en ciencias exactas y naturales y 24,8% más o menos en ciencias sociales y humanidades. O sea que tenemos como un 75% que están dedicados a actividades que por un lado es ciencia básica, resolver problemas, la búsqueda del conocimiento, construir conocimiento, que se puede trasladar inmediatamente a actividades productivas. Pero las ciencias sociales y humanidades también tienen un correlato, porque dentro de esa área hay muchos estudios que tienen que ver, por ejemplo, como en algunos de los proyectos financiados con $1 millón de dólares, se seleccionaron, lo comentamos aquí. Esa red federal que comentaste en una de tus últimas columnas. Sí, aquí en el noticiero, que se seleccionaron 23 grandes proyectos para los próximos 4 años, y algunos de ellos, por ejemplo, tienen que ver con el estudio del mercado de alquileres. O sea, no es solo hacer... Mirá si no es interesante, ¿no? Después para pensar políticas, para diseñar políticas, para identificar realidades. Fundamental estudiar cómo digamos, resultan las vacunas, cómo las cuestiones culturales son fundamentales para trasladarlas a las políticas que se llevan adelante en un país. Y lo que realmente es importantísimo es que todo eso se hace, como decíamos, con un pequeño presupuesto. Se hacen muchísimas cosas
Y estas son algunas solamente, porque la lista sería inabarcable, claro, de las cosas en las que la Argentina ocupa un lugar de relevancia y de avanzada y de vanguardia en la ciencia internacional. Por ejemplo, la Argentina vende a través de INVAP reactores nucleares de investigación. Y los vende no a países atrasados, sino a potencias como Australia, como Holanda, que pueden elegir las mejores tecnologías, tienen a su disposición las mejores tecnologías, sí, y eligen, porque esto se hace por competencia con otros países que presentan sus propios proyectos, eligen tecnología desarrollada aquí en el país. Produce centros de medicina nuclear. Se acaba de instalar uno muy importante en Formosa, con todos los avances para abastecer justamente toda la zona norte del país. Claro. Produce radioisótopos para uso médico. O sea, aquí en la Argentina no se notó la carencia de radioisótopos que hubo internacionalmente, porque los produce la Comisión Nacional de Energía Atómica. Produce radares, produce satélites, o sea, es uno de los pocos países que produce satélites, tanto de órbita baja para observación de la Tierra, para predecir, digamos, y prevenir catástrofes, claro, de todo tipo, ambientales, inundaciones, sequías, es lo que nos da la información, sino también geoestacionarios, como los satélites ARSAT. Y de hecho, se está planeando ahora construir un satélite meteorológico que sea regional, que abastezca las necesidades de toda América Latina. Se está trabajando en un lanzador satelital, único país de América Latina que va a tener si su todo propio sigue lanzador, como está previsto, un lanzador satelital. Se producen vacunas. También fue el único país de la parte sur de América que está produciendo y a punto de aprobar una vacuna. Qué importante saber todo eso, ¿no? COVID. Porque muchas veces el latiguillo de ¿qué producen? Si no producen nada, ¿qué están haciendo? ¿En dónde se aplica? Bueno, fíjate. Así es. Bueno, además, probióticos que se transfirieron a la industria privada para incluirlos en yogures. Bueno, las mascarillas, hay una cantidad de ejemplos que uno no quiere ser reiterativos, pero que son importantes. Además, nuestros científicos se destacan en todo el mundo, porque solo para nombrar tres y no ser injusto, porque hay muchísimos que son referentes internacionales, 3 argentinos dirigen o dirigirán organizaciones internacionales de máximo nivel. Lo tenemos a Rafael Grossi en la Organización Internacional de Energía Atómica, que ha tenido una actuación impecable, impresionante en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero además Celeste Saulo, están cambiados los nombres, Celeste Saulo es la de allá, estuvo aquí en el noticiero. En enero se hace cargo de la organización, va a ser la presidenta de la Organización Meteorológica Mundial, e Inés Camilioni fue electa recientemente vicepresidenta del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, toma la posta de Carolina Vera, otra especialista argentina, otra investigadora argentina. Muchas mujeres aparte en la ciencia. Muchas mujeres destacadas, bueno, Andrea Gamarnik, Raquel Chan. En fin, hay muchísimos investigadores argentinos de renombre internacional. Así que de ñoquis, nada. No tienen nada. Gracias, Nora.